Muy buenos días. Paso a informarles de los acuerdos y debates que han tenido lugar esta mañana, después de la Junta de Portavoces, en la mesa del Senado. Hemos aprobado por unanimidad el calendario de sesiones de aquí al mes de junio, respetando la cuantía de sesiones en el Senado que viene teniendo lugar, con el ajuste que supone en el mes de abril la Semana Santa, pero empezaremos, como ya les había comentado el día anterior, con la primera semana del mes de febrero. En principio estamos pendientes de una confirmación formal de que el Rey hará la apertura solemne el día 3 de febrero. En base a esa previsión, hemos acordado que el día 4 de febrero tendremos nuestra primera reunión del Pleno dedicada íntegramente a la necesaria reforma del reglamento de esta Cámara para definir cuáles son en esta legislatura las comisiones que se van a poner en marcha y que quedan en algún ámbito modificadas por los cambios que ha habido en el Ejecutivo. Y esa será la tarea del día 4, donde, si no hubiera enmiendas en la Comisión de Reglamento, el Pleno, incluso el propio día 4, podría pasar a la aprobación de esas comisiones y a la propia constitución inmediata de las comisiones. Queremos ir, por lo tanto, con la máxima rapidez para que queden constituidas esa misma semana y para, a partir de ahí, tener ya la actividad normal del Senado, con los plenos, que habrá 2 semanas más de pleno en el mes de febrero, 3 en el mes de marzo, 1 en el mes de abril, como señalaba, por las vacaciones de Semana Santa, y luego en el mes de mayo y de junio 2 cada uno de esos 2 meses. Ese calendario, como digo, se ha aprobado por unanimidad y se ha repartido a todos los grupos la propuesta de las denominaciones de las distintas comisiones legislativas. Las comisiones que no son legislativas, en principio hay acuerdo para que se mantengan las que existen ahora, tanto las comisiones especiales como las comisiones mixtas Congreso-Senado, por lo tanto ahí no habría ningún cambio, simplemente proceder a su constitución. Algunas de ellas vienen obligadas por las leyes que establecen, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas y algunas otras instituciones que exigen la existencia de determinadas comisiones, y otras son simplemente aprobadas aquí en el Senado en cada una de las legislaturas. La cuestión que más nos ha ocupado como debate en la mesa y antes en la Junta de Portavoces ha sido la de las eventuales consecuencias desde el punto de vista de la tarea de los senadores que puede tener el cambio en la fecha de celebración de los consejos de ministros. Y aquí lo que hemos tenido sobre la mesa ha sido una propuesta concreta por parte del Grupo Parlamentario Popular y un debate en el que ha habido mayoría de grupos que han considerado que no era necesario llevar a cabo ningún cambio respecto de la estructura actual de los plenos, porque estos grupos, la mayoría de los grupos, han considerado que no era un problema y, desde luego, no han coincidido en la valoración muy negativa que ha hecho concretamente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y también una posición muy análoga por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también del senador Clavijo. El resto de los grupos ha estado en la posición de que no veían un problema respecto al cambio que ahora se va a producir. Se ha conocido una estadística respecto de qué ha pasado durante los últimos 15 años
donde ha existido la posibilidad de introducir preguntas posteriores a la celebración los viernes del Consejo de Ministros. Recordemos que hasta ahora lo que ha habido ha sido la posibilidad de formular preguntas con anterioridad al Consejo de Ministros y la siguiente semana es cuando han tenido lugar las sesiones de control. Pero había efectivamente una posibilidad de sustituir preguntas en función de acuerdos del Consejo de Ministros de la semana anterior. Y lo que hemos visto es que en 15 años lo que ha habido es un número de preguntas muy bajo, 8 preguntas en total, que supone el 0,1% de las preguntas que se han formulado en esta Cámara. Pero déjenme que les diga que en contra de algunas de las valoraciones, a mi juicio, completamente no fundamentadas, que se están haciendo sobre la involución, la reducción en cuanto a la capacidad de los senadores de llevar a cabo su función de control. Yo entiendo, y en esto hablo tanto como vicepresidenta primera de la mesa como en mi anterior experiencia como ministra, que en realidad lo que va a suceder es todo lo contrario, que el Senado se va a encontrar siendo la Cámara que va a tener de manera inmediata a la celebración de los consejos de ministros el martes por la mañana la oportunidad de llevar a cabo el control del Gobierno. Desde el punto de vista comunicativo, que ha sido algo que se ha también manifestado, el Gobierno quiere este cambio para tener de alguna manera la dirección de la agenda mediática de esa semana, pues en realidad es todo lo contrario, porque los senadores, la misma tarde del martes, aunque las preguntas las hayan formulado en días anteriores, como está ahora mismo estipulado, van a adecuar sus preguntas a lo que haya sucedido. Y eso era así antes y así lo hemos vivido, esa posibilidad, esa flexibilidad que da el que cuando se formula la pregunta se tiene siempre en cuenta cuál es el contexto. Y además ese primer control, vamos a decir en caliente, se verá continuado por el control de las preguntas que se formulen con posterioridad para el siguiente pleno del Senado, indudablemente con más conocimiento del contenido de los acuerdos y, por tanto, no se vulnera en absoluto los derechos de los senadores. Es más, yo creo que esto le da al Senado y a los senadores una magnífica ocasión de protagonizar un debate político con el Gobierno que en estos momentos no tienen, porque efectivamente hoy, hasta ahora, cuando el Consejo de Ministros ha sido los viernes, entre el viernes y el martes, desde el punto de vista del interés mediático, ha sido el Gobierno el que ha tenido todo el espacio y solo martes y miércoles han sido los senadores y los diputados quienes han podido, en directo con los ministros, protagonizar cualquier tipo de intercambio. Es evidente que no hay la posibilidad de reformular preguntas, pero, como decía antes, tal cosa no se ha dado cuando había un margen de varios días para hacerlo. A lo largo de la historia del Senado y también del Congreso, tal cosa no ha sucedido. Y esta, además, será de nuevo una legislatura donde el Senado verá reforzada su función de control por el compromiso que mantiene el actual Gobierno, que en su momento fue establecido en el mandato del presidente Zapatero, de que el presidente del Gobierno comparezca al menos una vez en el Senado. Como saben, esta es una decisión que no fue atendida durante la etapa de Gobierno del Partido Popular. Así que yo creo que, al contrario de lo que se ha querido analizar o se ha querido presentar como una pérdida de derechos y de capacidad de control de los senadores, la realidad es muy diferente. Vamos a tener a los ministros pocas horas después de que se hayan conocido acuerdos del Consejo de Ministros. Eso no ha sucedido nunca y
ciertamente los senadores y las senadoras estoy convencida que sabrán aprovechar desde el punto de vista del interés del debate en la sesión de control esa circunstancia. No ha habido ningún otro tema relevante. A ver si puede confirmar que el presidente del Gobierno sí que va a mantener esta costumbre de acudir al menos una vez al mes a la Cámara Alta e incluso si podría venir alguna vez más. En principio, una vez al mes es lo que tenemos constancia y también quiero decirles que, volviendo un momento al debate anterior, por parte, por ejemplo, del portavoz del PNV y después por el miembro de la mesa que pertenece a este grupo parlamentario, ha habido una aceptación del mantenimiento de esta agenda, de esta estructura en cuanto a las sesiones del Senado, que ellos mismos entendían que no prejuzgaba que si dentro de unos meses, dentro de un tiempo, existe una percepción de que esto dificultara las sesiones de control, no se pudiera volver a contemplar. Pero simplemente por decirles que el debate ha dado de sí en cuanto a la posición de los distintos grupos. Hola, buenas tardes, gracias. Quería preguntar si se ha comentado algo de realizar alguna sesión con las comunidades autónomas, se habló de algún pleno para financiación autonómica, se ha comentado algo sobre la posibilidad de hacer algún pleno con las comunidades autónomas sobre financiación autonómica. Gracias. Sí, porque había sobre la mesa una petición del senador Clavijo precisamente para que hubiera un pleno dedicado al Estado de las Autonomías. Pero tal como el reglamento indica ahora mismo, ese pleno sería el final de un proceso que comenzaría con un debate de la Comisión General de Comunidades Autónomas, que es a la que están invitados los presidentes, consejeros de las propias comunidades autónomas, de donde, de acuerdo con el reglamento, deben extraerse conclusiones y esas conclusiones son las que irían con posterioridad a un pleno específico. Por lo tanto, todavía es prematuro para poner sobre la mesa de manera inmediata la celebración de ese proceso, que, como digo, tendría lugar, pero con un orden distinto de lo que planteaba el senador Clavijo, que finalmente ha dejado sobre la mesa. No ha habido una votación al respecto, porque eso será en el momento en el que se fijen órdenes del día. Nosotros ahora solamente tenemos previsto cuál es el orden del día, que es un punto único en la semana 1 de febrero, que es la modificación del reglamento de la Cámara para que se puedan constituir de manera inmediata las nuevas comisiones. También decirles que, igual que en el caso del Congreso, todos los ministros y ministras han pedido ya comparecer a petición propia ante las correspondientes comisiones. Por lo tanto, en cuanto éstas se constituyan, como suele ser habitual, la primera sesión de cada una de esas comisiones contará con la presencia del ministro correspondiente. Sí, ¿nos puede decir el número de comisiones que quedan y si sí, se puede conocer ese reparto, por favor? Es prácticamente el mismo, perdonen que no tengo aquí ahora mismo el listado, es prácticamente el mismo, porque en algunos casos ha aparecido alguna comisión nueva, pero de acuerdo también con la propuesta que se ha hecho en el Congreso, en otros casos se han mantenido temas que hoy tienen dos ministerios, se han mantenido en una sola comisión. Por ejemplo, ciencia y universidades, por ponerle un ejemplo concreto. Han aparecido, en cambio, algunas comisiones nuevas, como es una específica sobre reto demográfico y despoblación, pero se ha procurado que el número de comisiones sea prácticamente idéntico al que ya existía, por esa vía de compensar la aparición de alguna nueva comisión con la consideración conjunta de tareas que ahora mismo están en dos ministerios diferentes. Por ejemplo, está en el listado una comisión que se denominará, en principio, si así lo aprueba la Cámara, de Trabajo, Seguridad y Migraciones, que ahora mismo
son dos ministerios diferentes, el de Trabajo y el de Seguridad Social y Migraciones. Por lo tanto, el número prácticamente no cambia, no les sé ahora decir si es una más, pero está en ese orden, precisamente porque se ha hecho un esfuerzo para no aumentar en exceso o de forma no justificada, en la medida que había por parte también del Gobierno y del Congreso la idea de mantener algunos ministerios que ahora tienen las tareas disjuntas dentro de una misma comisión. Ha dicho usted que parecido al Congreso. ¿Eso quiere decir que también lo que puede suceder en el Congreso es prácticamente lo mismo? Ha habido una propuesta, lo tiene que cada una de las cámaras es autónoma en cuanto a la formulación de las comisiones que finalmente pone en marcha. Lo que hemos tenido sobre la mesa ha sido la propuesta que se está viendo en el Congreso, con pequeñas especificidades. Por ejemplo, en esta Cámara ha habido siempre una comisión de entidades locales, y eso también se reproduce en el nuevo listado. Esa comisión no existe en el Congreso de los Diputados. O si vamos a las comisiones especiales o a las comisiones mixtas, a las comisiones especiales, aquí hay una comisión, por ejemplo, sobre asuntos iberoamericanos, que no la hay en el Congreso de los Diputados. Pero sí que hemos partido de lo que en el Congreso de los Diputados ha empezado ya a plantearse con los distintos grupos, igual que aquí, para que podamos llegar a la semana de constitución de las cámaras con una estructura que quizá no sea del todo idéntica, pero prácticamente. Y sobre todo teniendo en cuenta, como digo, la voluntad de que no haya demasiados cambios que supongan aumento de comisiones, por la vía de mantener juntas cuestiones que ahora están en ministerios diferentes. Muy bien, muchas gracias.